Como sabremos, generalmente las tasas vienen informadas como TNA en términos anuales. TNA significa tasa nominal anual. Esta tasa nominal anual generalmente solamente sirve como nominal, es decir, solamente es de nombre. Su utilidad está en la comparación, en facilitar la comparación entre distintas alternativas de la misma naturaleza. Ahora bien, si nosotros tenemos una operación a un mes, por ejemplo, y nos dan la tasa nominal anual, a esa tasa nominal anual la tenemos que proporcionar. Esa proporción significa que al periodo del año de 365 días se dividen en partes iguales, en m partes iguales, por lo que para poder considerar la tasa efectiva, en este caso será una tasa mensual, porque mi operación será mensual, para conocer el rendimiento verdadero, tendré que dividir a esa tasa, esa TNA, por 365, por ejemplo, que son los días del año, por la cantidad del monto del plazo. En este caso vamos a tomar como un mes de 30 días. Entonces, la TNA, el valor de la TNA dividido 365 por 30 nos va a dar la tasa efectiva para 30 días. Por otra parte, las tasas equivalentes son las tasas que en operaciones de capitalización compuesta aplicadas al mismo capital inicial y durante un mismo periodo de tiempo producen idéntico capital final. Esto significa que pueden tener dos tasas, distintas unidades de tiempo, pero en el mismo plazo, por ejemplo de 100 días, las dos me van a dar el mismo rendimiento. Esto lo veremos en más detalle y seguramente lo pueden entender mejor cuando veremos lo que es la capitalización compuesta. Pero por este momento, la fórmula para determinar la tasa de interés equivalente es la que vemos aquí abajo, que es la 1 más la tasa efectiva que yo tengo elevada a la m, y esta m se compone de la tasa buscada dividido la tasa que yo tengo. Eso es importante no olvidarse, siempre en el numerador del m colocar la tasa que yo busco dividido sobre la que yo tengo. Por último, al calcular la tasa efectiva anual, es calcular una tasa equivalente pero para un periodo anual. Es decir, generalmente si nos dan alguna tasa de interés que sea mensual, para 30 días, para 45 días, generalmente es mejor o más comparable cuando se realizan tasas efectivas anual. El proceso es calcular las tasas efectivas anuales de todas esas alternativas y posteriormente comparar esa tasa efectiva anual. Como ya hemos dicho, la tasa de interés es el precio que se paga por el uso del dinero ajeno. Generalmente la vemos informada como un porcentaje, es decir, 25% anual, 12% semestral, pero correctamente se debe informar de un tanto por uno, es decir, el concepto de tasa de interés es el rendimiento de una unidad monetaria en una unidad de tiempo, es decir, en Argentina sería el rendimiento de un peso en una unidad de tiempo. Cuando nos referimos a unidad de tiempo, estamos determinando que siempre la tasa, el valor de la tasa, debe ir acompañada de un periodo de tiempo. Esto es porque es el periodo por el cual estará aplicada. Una tasa que diga 25% no sirve de nada si yo no sé en cuánto se va a aplicar, en qué plazo se va a aplicar esa tasa. Por eso es importante distinguir dos partes. La primera, que es el valor de la tasa, más alto, mayor precio, más caro, a menor valor, más barato, menos caro. Y el plazo por el cual esa tasa
se aplica, ¿no? Es decir, al decir que se aplica, significa que al finalizar ese periodo, por ejemplo, la tasa del 5,5% para 45 días, significa que al cabo de 45 días, en caso de que yo tenga un peso invertido, al cabo de 45 días, ese peso va a rendir un 5,5%, o mejor dicho, un 0,05 sobre esa unidad monetaria. Ahora bien, ese rendimiento, que es el interés al cabo de 45 días, puede suceder que se capitalice, es decir, que se agregue a ese capital inicial, o se retire o se cobre. Es por eso que es importante saber y establecer de primera mano la unidad de tiempo de la tasa, ¿no? Entonces la unidad de tiempo es el periodo en el cual los intereses se cobran o se capitalizan. Por ejemplo, si en una operación de compra de mercadería a crédito y a un año, y la tasa que me cobran es un 12% semestral, ese 12% semestral significa que al cabo del primer semestre los intereses se van a adicionar al capital o se van a retirar. Por lo que al cabo de un año, esa unidad de tiempo de un semestre habrá 2 unidades de tiempo dentro del año. Ahora que ya sabemos lo que son las operaciones financieras y en qué juega la tasa de interés, como los plazos y el monto de capital en juego, vamos a entrar en los modos de capitalización que existen. Recordemos que capitalización era llevar un capital inicial al momento de hoy a un momento futuro, para saber a través de una tasa cuánto valdrá en una fecha posterior. Todo ello fundamentado en el valor temporal del dinero. Para el cálculo de los intereses existen 2 tipos de operaciones: las de capitalización simple o capitalización compuesta. Lo que es el capitalización simple significa que los intereses en un periodo son proporcionales a la duración del periodo y a la cuantía del capital inicial. En la capitalización simple, los intereses calculados en el periodo en la primera unidad de tiempo no se le suman al capital para calcular los intereses en la segunda unidad de tiempo, sino que se toman como extraídos del capital, y al momento de calcular los intereses en la segunda unidad de tiempo se calculan sobre el capital original. Porque en un caso particular de que sea tasa fija, todos los intereses siempre van a ser los mismos, porque es en donde se calculan los intereses, se retiran, y para calcular los nuevos intereses se calcula sobre el mismo capital inicial. La fórmula de cálculo para calcular el capital futuro será el capital inicial multiplicado por 1 más la tasa de interés de esa unidad de tiempo por n, que el n significa cuántas unidades de tiempo, es decir, el plazo de la operación. Veremos que la diferencia con la capitalización compuesta es que la n, en vez de estar multiplicando a la tasa, va a estar exponencial, es decir, como exponente, que ya veremos por qué es así. Ahora bien, como resumen, los intereses no se acumulan a la finalización de cada mes, en el caso de que sea una tasa de interés mensual. El capital inicial del segundo periodo, al calcular el segundo mes, será siendo el mismo, y por esa razón los intereses se van a mantener constantes. Gráficamente, resumiendo, se podrá determinar que una operación calculada en base a un interés simple será una línea recta siempre, por lo que a diferencia de una capitalización continua, esta es una curva exponencial que cada vez va acumulando más intereses a ese capital inicial. Ahora, hablando sobre
la capitalización compuesta, el cálculo de intereses a través de la capitalización compuesta, veremos la diferencia entre la capitalización compuesta con el interés simple, con la capitalización simple. En este caso, los intereses calculados en el periodo de tiempo, en un periodo de tiempo, o en una unidad de tiempo establecida por la tasa, esos intereses no se retiran, sino que se acumulan al capital. Esa es la principal diferencia. Entonces, al acumularse al capital inicial, los intereses del segundo periodo se calcularán no sobre el capital inicial, sino sobre el capital inicial más los intereses del primer periodo. La diferencia a su vez con la capitalización simple es que con la capitalización compuesta los intereses no van a ser iguales, sino que irán aumentando como una curva, haciendo una curva exponencial, ya que los intereses posteriores se calculan sobre el capital más intereses acumulados. Ahora veremos que la fórmula de cálculo para obtener el capital final es igual al capital inicial por 1 más la tasa, todo eso elevado a la n, que n es el plazo total de la operación. Como ya dijimos, el n va a tener en cuenta el plazo total y qué unidad de tiempo tiene la tasa. Un dato importante para saber y no confundirse es que en el primer periodo siempre la capitalización simple va a ser igual a la capitalización compuesta. La diferencia ocurre ya a partir del segundo periodo en adelante, pero siempre los intereses calculados a una misma tasa para un mismo periodo, para una misma unidad de tiempo, tanto sea capitalización simple como compuesta, serán iguales.